Si te gustan las historias que contamos en nuestros vídeos y no quieres perderte el próximo, suscríbete y que Dios te bendiga. Amén. ¿Sabías que un joven noble de Lisboa renunció a todas sus comodidades para convertirse en uno de los predicadores más influyentes y milagrosos de la historia? San Antonio de Padua no solo atrajo multitudes con su elocuencia, sino que también realizó prodigios que desafiaron la lógica y conmovieron corazones. Imagínate peces que emergen del mar para escuchar su sermón cuando nadie más quería hacerlo, o un burro que se arrodilla ante el Santísimo Sacramento, asombrando a escépticos y creyentes por igual. Si quieres descubrir cómo este hombre, conocido como el Santo de los Milagros y patrón de los objetos perdidos, cambió la vida de tantos y dejó un legado imborrable, te invitamos a explorar su fascinante historia llena de fe, humildad y asombrosos milagros que te dejarán sin palabras. La vida de San Antonio de Padua. San Antonio de Padua, cuyo nombre de nacimiento fue Fernando de Buloes, nació el 15 de agosto de 1195 en Lisboa, Portugal. Pertenecía a una familia noble y acomodada, y desde muy joven mostró una inclinación hacia la vida religiosa. A los 15 años, ingresó en la Orden de los Canónigos Regulares de San Agustín, donde comenzó su formación teológica. Durante este tiempo, Fernando estudió profundamente las Escrituras y se destacó por su brillantez académica y su dedicación a la oración. El cambio más significativo en su vida ocurrió en 1220, cuando llegaron a Portugal los restos de 5 franciscanos martirizados en Marruecos. Estos frailes habían muerto por su fe mientras intentaban evangelizar en tierras musulmanas, y su sacrificio impactó profundamente a Fernando. Inspirado por el valor de estos mártires, decidió unirse a la orden franciscana, adoptando el nombre de Antonio en honor a San Antonio Abad. Dejó la comodidad de su vida como canónigo agustino para abrazar la pobreza y el servicio que caracterizaba a los franciscanos. Antonio tenía un gran deseo de ir a Marruecos y predicar el Evangelio, dispuesto a aceptar el martirio si fuera necesario. Sin embargo, durante su viaje a África, cayó gravemente enfermo y se vio obligado a regresar a Portugal. En su travesía de vuelta, una tormenta desvió su barco y terminó en Sicilia, Italia. Allí, Antonio comenzó una nueva etapa en su vida, que lo llevaría a convertirse en uno de los predicadores más renombrados de su tiempo. Al principio, Antonio vivió en la humildad y el anonimato, dedicado a tareas simples en un convento franciscano en Italia. Sin embargo, en 1222, su talento oculto fue revelado accidentalmente durante una ordenación sacerdotal en Forlì, cuando un imprevisto dejó sin predicador a la ceremonia. Antonio fue llamado a hablar y, para asombro de todos, su discurso fue tan elocuente y profundo que impresionó a sus superiores, quienes de inmediato lo destinaron a la predicación. Desde ese momento, Antonio comenzó a viajar por toda Italia y el sur de Francia, predicando y combatiendo las herejías, especialmente el catarismo, que estaba muy extendido en esa época. La elocuencia de Antonio era tal que atraía multitudes dondequiera que iba. Se dice que, en algunas ocasiones, las iglesias eran demasiado pequeñas para albergar a todos los que querían escucharle, por lo que tenía que predicar al aire libre. Su profundo conocimiento de las Escrituras, su habilidad para comunicar los misterios de la fe de manera sencilla y accesible, y su gran devoción lo convirtieron en uno de los predicadores más efectivos de la Iglesia. Además de su don para la predicación, San Antonio también era conocido por su compasión hacia los pobres y los necesitados. Dedicaba mucho tiempo a asistir a los enfermos, dar limosnas y ofrecer consuelo a quienes sufrían. En Padua, donde pasó los últimos años de su vida, su labor social y caritativa fue especialmente destacada, y su fama como defensor de los oprimidos y los pobres se extendió rápidamente. San Antonio también era conocido por los numerosos milagros que se le atribuían. Uno de los más famosos es el milagro del sermón a los peces. Según la tradición, en una ocasión en la que los herejes se negaron a escucharlo, Antonio fue a predicar a la orilla del mar, y los peces se acercaron a la superficie del agua para escucharle. Este milagro, como muchos otros, no solo reafirmó su santidad, sino que también atrajo a muchas personas a la fe cristiana. En 1231, después de una vida de intensa predicación y servicio, Antonio enfermó gravemente. Se retiró a una ermita cerca de Padua para pasar sus últimos días en oración y contemplación. Falleció el 13 de junio de ese mismo año, a la edad de 36 años.
Su muerte causó una gran conmoción entre los fieles, y su tumba en Padua se convirtió en un lugar de peregrinación casi de inmediato. La influencia de San Antonio no se limitó a su vida, ya que su legado ha perdurado a lo largo de los siglos. Es conocido como el Santo de los Milagros y es invocado por millones de personas en todo el mundo, especialmente para encontrar objetos perdidos, debido a una de las anécdotas de su vida en la que recuperó un valioso libro de salmos que había sido robado. San Antonio también es el patrono de los pobres y los viajeros, y su devoción sigue viva en numerosas iglesias y santuarios dedicados a él en todo el mundo. Una de las historias más conmovedoras y sorprendentes de la vida de San Antonio de Padua es su famosa predicación a los peces. Este milagro, aunque menos conocido que otros, es uno de los más recordados por los fieles, ya que refleja no solo el poder de su palabra, sino también su humildad y fe inquebrantable. Durante su ministerio en la ciudad de Rímini, en Italia, San Antonio se encontró con un gran número de herejes que se negaban a escuchar sus sermones y rechazar la fe católica. A pesar de sus mejores esfuerzos, Antonio no lograba convencerlos de la verdad del Evangelio, y su frustración crecía al ver que sus palabras caían en oídos sordos. No dispuesto a rendirse, San Antonio decidió hacer algo radical para mostrar el poder de Dios y el valor de la predicación. Un día, Antonio salió al mar, se paró en la orilla y comenzó a predicar. Sin dirigirse a ninguna persona en particular, habló directamente al mar y a las criaturas que allí vivían. Escuchen la palabra de Dios, ustedes, peces del mar, ya que los hombres se niegan a escucharla, exclamó con profunda fe. En ese momento, ocurrió algo milagroso, miles de peces comenzaron a acercarse a la orilla, levantando sus cabezas fuera del agua, como si estuvieran prestando atención a las palabras del santo. Antonio continuó predicando, y los peces permanecieron atentos, escuchando con devoción lo que él decía. Los habitantes de Rímini, al ver este prodigio, quedaron profundamente asombrados y comprendieron que este era un signo del poder divino. Muchos de los herejes que antes se negaban a escucharlo, se acercaron a la orilla y, conmovidos por lo que veían, se arrepintieron y pidieron ser reconciliados con la iglesia. Este milagro tuvo un impacto tremendo en la comunidad, y la fama de San Antonio como predicador milagroso se extendió aún más. La predicación a los peces es solo uno de los muchos milagros atribuidos a San Antonio, pero es particularmente emblemático porque demuestra su compromiso incansable con la difusión del Evangelio, incluso cuando se enfrentaba a la resistencia y la oposición. Antonio veía la naturaleza como testigo de la gloria de Dios y no dudaba en utilizar cualquier medio para atraer a las personas hacia la verdad de Cristo. Otra historia relacionada con su vida y milagros es la famosa anécdota del burro y el Santísimo Sacramento. En una ocasión, un hereje desafió a San Antonio a probar la presencia real de Cristo en la Eucaristía. El hombre dijo que haría que su burro eligiera entre la comida y la hostia consagrada para demostrar si los animales podían reconocer la divinidad. Antonio aceptó el reto y, después de varios días de ayuno, llevaron al burro hambriento a la plaza pública. Allí, el hereje colocó heno fresco frente al animal, mientras Antonio sostenía la Eucaristía en alto. Contra todo pronóstico, el burro ignoró el heno y, en su lugar, se arrodilló ante el Santísimo Sacramento, reconociendo la presencia divina. Este milagro asombró a todos los presentes y llevó a muchos a la conversión. Estos milagros no solo aumentaron la devoción hacia San Antonio, sino que también reforzaron la fe en la presencia real de Cristo en la Eucaristía y en el poder de la palabra de Dios. A lo largo de los siglos, su intercesión ha sido solicitada por miles de personas, y su legado de fe, caridad y humildad continúa inspirando a fieles de todo el mundo. San Antonio de Padua fue canonizado en tiempo récord, solo un año después de su muerte. El 30 de mayo de 1232, el Papa Gregorio IX lo declaró santo, en reconocimiento a sus innumerables milagros y a su vida ejemplar de predicación y caridad. La devoción popular hacia él se había extendido rápidamente después de su fallecimiento, y su tumba en Padua ya era un lugar de peregrinación para miles de personas. Su festividad se celebra el 13 de junio, día de su muerte, y es especialmente venerado en Italia, Portugal y América Latina, donde su devoción sigue siendo muy fuerte. San Antonio de Padua es representado como un joven fraile franciscano, de rostro sereno y expresión amable. Su complexión es delgada, y su cabello es corto y oscuro, típico de los franciscanos. Suele estar vestido con el hábito marrón de la orden franciscana, ceñido con un cordón de 3 nudos que simbolizan los votos de pobreza, castidad y obediencia.
A menudo se le ve sosteniendo al niño Jesús en sus brazos, en alusión a una de sus más célebres visiones. En otras representaciones, también sostiene un lirio, símbolo de su pureza, o un libro, como signo de su sabiduría y conocimiento de las Sagradas Escrituras. Si te ha gustado, dale al like y suscríbete. Y no te pierdas la próxima historia. Amén.